El 18 de septiembre de 1889, un tramo suburbano de la carretera hacia Chelyabinsk. La policía de tránsito detuvo a un motociclista borracho y a su pasajero, ambos ebrios. Mientras Oleg Derevianich llena los documentos, ignora el constante "vamos a arreglarnos" del infractor. Otro inspector, Renat Shichislamov, nota un auto Chiguli que va en dirección a la ciudad y con un movimiento de su bastón le ordena detenerse. Un hombre joven de unos 30 años, de cabello oscuro, conduce el Chiguli, sale del auto sin dudar y entrega su licencia de conducir. Evgeny Sodomsky lee el inspector y frunce el ceño. ¿Qué es esto? En la licencia no hay foto del dueño. Se despegó, explica tranquilamente el conductor. Le muestro mi pasaporte para que vea que soy yo. El conductor del Chiguli, en vez del pasaporte, saca una escopeta y dispara. El inspector cae herido en el hombro. El pasajero borracho de la moto muere de un balazo en el pecho. El criminal corre a toda velocidad hacia el bosque y en un instante desaparece entre las sombras de los árboles, pero eso no le servirá de nada. En el coche dejó licencias de conducir ajenas y la suya real. Indican el nombre y apellido Igor Kolchin. Muy pronto los investigadores sabrán que casi tuvieron en sus manos al líder de la banda criminal más peligrosa de Chelyabinsk de los años 80. El hombre que, ante la pregunta ¿por qué?, en el juicio, responderá fríamente y de manera seca: solo quería destruir personas. Los años 90 se consideran una época de auge criminal, extorsión en carreteras, corrupción policial y enfrentamientos armados. Se suele pensar que el bandolerismo como fenómeno surgió precisamente en ese momento, con la caída de la Unión Soviética, cuando el sistema colapsó. Pero la ilusión de decencia y pureza de la época soviética queda completamente refutada por la crónica criminal. La banda de Yadid Aktash, que cometió atrocidades en Kazán, apareció a finales de los años 70. Además, la situación criminal en la capital de Tartaristán superaba en tensión a la de Moscú o Leningrado. En esos mismos años, la sanguinaria banda de los camilleros sembraba el terror en Rostov del Don a principios de los años 80. La palabra de un chavo es de finales de los 80, no de los 90. La tristemente célebre banda criminal Obshchak, la más grande y una de las más poderosas organizaciones criminales de Rusia, apareció a mediados de los años 80 en la ciudad de Komsomolsk del Amur, en el lejano oriente. En muchas ciudades grandes de la Unión había organizaciones criminales, incluida Chelyabinsk. La banda de Igor Kolchin, que operó allí desde 1984 hasta 1989, es considerada con razón como una de las organizaciones criminales más crueles de esa época. Igor Kolchin y su banda cometieron 32 crímenes, de los cuales 15 terminaron en muerte. Todas las víctimas murieron después de largas torturas. El fundador de la banda, Igor Kolchin, nació en 1960 en Chelyabinsk. Desde la infancia, Igor y su hermano mayor Vladimir tenían un carácter rebelde y problemático y siempre se metían en problemas. Jugando, los chicos hallaron un barril con carburo en un terreno baldío. Los Sokolchin le prendieron fuego sin pensarlo mucho para ver qué ocurría. Ambos casi mueren al inhalar humo venenoso. Anatoly intentó educar a sus hijos traviesos con el cinturón, pero ayudó poco. Apenas terminó la escuela, Igor cometió un robo y fue a la cárcel por primera vez. Ahí no le cayeron bien de inmediato. El chico robaba las cosas de los demás y delataba activamente a sus compañeros de celda. Una vez, para evitar el trabajo obligatorio de los presos, convenció a otro reo de que le lesionara la mano. Varios intentaron deshacerse de Kolchin en varias ocasiones, y salir en libertad debía ser su verdadero salvavidas. Pero la lección no le sirvió de nada al chico. Poco después, Igor robó de nuevo y volvió a la cárcel, saliendo libre a inicios de los años 80. Al regresar a casa, Kolchin consiguió trabajo como conductor en la administración local de tranvías y trolebuses, y se casó con su novia Lyudmila. Luego la pareja tuvo un hijo, pero ni la familia tranquilizó a Kolchin. Retomó su vida delictiva y robó dinero a sus compañeros. Se le ocurrió provocar incendios en cobertizos y parques de tranvías y trolebuses. A Kolchin le gustaba ver cómo el fuego consumía la madera y quemaba el metal. El espectáculo le provocaba sentimientos bajos y extraños, pero aún sentía que algo le faltaba. Quizá, pensó Kolchin, valdría la pena involucrar a personas en sus juegos con el fuego.
Así lo decidió y arrojó una bomba de humo en el elevador de su propio edificio, enviando la cabina al último piso. Desde una distancia segura, Colchin veía fascinado cómo los residentes asustados huían y llegaban ambulancias y camiones de bomberos. La gente corría, gritaba y se agitaba. A Colchin le gustaba, el nuevo entretenimiento le dio adrenalina, pero ya no era suficiente. Comenzó a pensar dónde conseguir un arma de fuego. Ya con un arma en las manos sí que se desataría, seguro que se inventaría un buen entretenimiento. Pero mientras no encontraba un arma, tenía que arreglárselas con lo que tenía. En septiembre de 1984, en una parada de tranvía en Chelyabinsk, Colchin acechó a su primera víctima. La mujer no esperó el transporte y decidió caminar a casa atravesando un terreno baldío. Colchin la siguió. Al alcanzarla, la golpeó en la cabeza con una mancuerna y la robó cuando cayó. Por suerte, unos transeúntes la encontraron poco después y la llevaron al hospital. A pesar de la grave lesión en el cráneo, esta víctima de Colchin sobrevivió. El criminal supo esto por los periódicos y luego siguió sus crímenes en prensa y televisión. La siguiente víctima fue un hombre. Colchin contó después que no planeaba este crimen, pero el hombre, según él, se lo buscó, él mismo. Iba detrás, acelerando y desacelerando sin adelantar a Colchin. Eso lo enfureció. Igor se detuvo y al alcanzarlo el hombre lo apuñaló varias veces. El hombre cayó y se desangró ahí. En 1986, Colchin atacó directamente a la conductora del tranvía Zakirova dentro del tranvía. La mujer rogaba por perdón y le ofrecía sus 25 rublos. Pero Colchin desde el principio no planeaba un robo, eso no le interesaba. Como un verdadero maníaco, para sentir placer, para una descarga de adrenalina, solo necesitaba la muerte de una persona. Fríamente le dio 14 puñaladas a la mujer. Cuando Zakirova guardó silencio, él sacó dinero, tomó una radio del vagón y se fue. Uno de los últimos crímenes en solitario de Colchin fue el ataque a un niño que encontró en un tren suburbano. Igor siguió al hombre en la estación, lo apuñaló y huyó con el bote inflable junto a Nastia. Más tarde, él y su hermano Vladimir usaron ese bote varias veces para ir a pescar. Se incluyó como prueba en el caso penal. La historia conoce innumerables ejemplos en los que los seres cercanos están completamente ignorantes de quién es realmente su familiar o conocido. Un cruel maníaco puede ser un padre ejemplar para sus hijos, y un psicópata esclavista puede parecer un vecino tranquilo y respetable. Pero con Igor Kolcheny fue distinto. Él no se avergonzó de lo que hizo desde el primer día. Él no ocultó sus crímenes a su esposa, y una vez incluso le llevó de regalo una cadena que le quitó del cuello a una mujer apuñalada. Lyudmila, incrédula ante lo que decía su esposo, vio cómo Kolchin le mostraba un recorte de periódico sobre el cadáver hallado. Lyudmila tuvo una verdadera crisis nerviosa, pero no fue a la policía. Luego, Lyudmila, el hermano mayor de Igor, Vladimir, su prometida Elena Malajova y Oleg Malajov crearon una banda local. La más joven, Elena Malajova, tenía solo 18 años. Luego se unió Evgeny Goncharov, compañero de Malajov. Para el trabajo, los bandidos lograron conseguir 2 escopetas de caza, que posteriormente fueron modificadas para convertirlas en recortadas. Los delincuentes hicieron cartuchos caseros con balines y polietileno. Al disparar, los balines se dispersaban y se incrustaban en el cuerpo de la víctima, causando heridas graves, literalmente destrozando el cuerpo en pedazos. Por eso, identificar a muchas víctimas de Kolchin será difícil. Para ese entonces, Igor trabajaba como chofer de un taxi cooperativo y eso le permitía encontrar fácilmente a su próxima víctima. Al ver a un pasajero bien vestido, Kolchin le ofrecía el servicio de taxi por un precio relativamente bajo. A la víctima, que no sospechaba nada, la llevaban a un lugar desierto, donde ya la esperaban Vladimir Kolchin y Oleg Malajov. Los 3 hombres golpeaban a la víctima con puños americanos, cuchillos y hachas. En ocasiones abusaban de las mujeres. Tras divertirse con la víctima, la mataban, la ataban a un árbol, le vendaban los ojos y luego la fusilaban a quemarropa o la quemaban viva. A veces, los bandidos aparentaban compasión y liberaban a la víctima diciendo que decidieron perdonarle la vida. Mientras la persona, débil por el dolor y la sangre, se alejaba cojeando, Kolchin la observaba, sonreía y luego le disparaba por la espalda con su escopeta recortada.
Los bandidos solían quitar la ropa a sus víctimas, dejando a los muertos casi en ropa interior. Incluso se llevaban pañuelos y repartían el botín. En la casa de Igor, Lyudmila y Elena lavaban la ropa para quitarle la sangre y la llevaban a la tienda de segunda mano y revendían los objetos de valor. Algunas de las cosas más tarde serán encontradas con las amigas de Lyudmila. A sus conocidas se las vendía más barato. Los taxistas también se convirtieron en víctimas de la banda de Kolchinsky. Tras deshacerse de otro conductor, Igor colocaba su foto en la licencia de la víctima y por un tiempo usaba su auto. Al final, el automóvil era desmantelado para venderlo por partes o simplemente lo destruían. Ver el sufrimiento de la víctima le daba a Igor Kolchin un placer indescriptible. Por eso siempre retrasaba el momento final y nunca mostraba misericordia. Le interesaba observar la reacción de las personas al dolor, le gustaba escuchar cómo mujeres y hombres lloraban y suplicaban piedad. La muerte terminaba con el sufrimiento, terminaba con la diversión. Kolchin quería exprimir todo lo posible de sus víctimas antes de enviarlas al otro mundo. A su esposa, Kolchin le explicaba su sed de sangre así: si tengo el año de la rata, entonces debo robar constantemente. Si es el mes de escorpión, entonces debo acabar con todo lo que se mueva. Una vez la víctima de la banda fue el taxista Sergei Skribnikov. Los criminales lo consiguieron de la manera habitual. Se subieron al taxi y ya en la carretera le dieron la ruta. Le pusieron una escopeta recortada en la espalda al conductor y le ordenaron desviarse hacia el bosque más cercano. A Skribnikov lo golpearon con puños americanos y lo apuñalaron con cuchillos. Después, Kolchin le disparó varias veces con una escopeta de 2 cañones, pero el hombre resultó ser inesperadamente resistente y valiente. Ya muriendo y desangrándose, empezó a burlarse de los bandidos. Le disparé como 12 veces y no fallé. Hasta me dio curiosidad, contaba Kolchin. Finalmente el hombre murió. En su coche, Kolchin solo encontró 16 rublos, pero eso solo molestó a sus cómplices. El propio jefe de la banda estaba satisfecho con la diversión. En 1989, la banda de Kolchin sembraba la muerte por todas partes. El 19 de marzo, Igor robó y mató a una mujer que había ido a Chelyabinsk por trabajo. Con Vladimir llevó el cuerpo a la cooperativa cercana, lo puso en la primera casa de baños y le prendió fuego. El 14 de abril, Vladimir e Igor tomaron un taxi y le pidieron al conductor que los llevara hasta el Sovkhoz Rosilla. Al salir a la carretera desierta, Kolchin sacó una escopeta y le exigió dinero al chofer. Después de eso, se deshicieron del hombre igual que con los demás. El 14 y 16 de junio, Kolchin fue de cacería solo. A Vladimir le disgustaba la crueldad de su hermano, le daba asco y miedo, por eso Igor decidió trabajar solo esta vez. Sus víctimas fueron 2 taxistas. A uno de ellos lo ató a un árbol y lo torturó antes de matarlo, satisfaciendo su pasión por el sufrimiento. Así, atado al árbol, lo dejó. Y cerca de finales de junio, la banda ya al completo se topó en la orilla de la carretera Chelyabinsk-Sverdlovsk con un Moskvich, en el que dormía un hombre que no sospechaba nada. Eso fue una suerte. Kolchin, sin pensarlo, agarró la escopeta recortada y abrió fuego contra el hombre dormido. El hombre estaba herido, pero aún vivo cuando lo sacaron del salón. Kolchin terminó con su sufrimiento de un disparo en la cabeza. Días después, la banda halló nuevas víctimas, 2 mujeres que visitaban Chelyabinsk desde Frunze. Las mujeres llevaban regalos para sus familiares, caviar, paté, cervelat. Los bandidos se llevaron todo eso. Ese día, en la casa de los Kolchenich hubo un verdadero banquete. Ni Igor ni los demás miembros de la banda necesitaban dinero. Kolchenich ganaba poco como taxista, pero junto con el sueldo de su esposa, eso era suficiente para vivir. A los crímenes lo impulsaba exclusivamente la sed de sangre y sufrimiento. En cuanto a los cómplices en el juicio, todos, sin excepción, jurarán que le tenían miedo a Igor y por eso hacían lo que él ordenaba. Nadie quería el destino de las víctimas de su líder, atadas a los árboles. A principios del otoño del 89, las noticias sobre una serie de crímenes brutales llegaron de Chelyabinsk a Moscú. Los cuerpos eran encontrados uno tras otro, desfigurados por disparos a quemarropa, golpeados y apuñalados, casi completamente desnudos. La pericia reveló que a algunas personas les dispararon con 2 escopetas recortadas desde diferentes lados casi al mismo tiempo. Eso significaba que había al menos 2 criminales. Por Chelyabinsk andaba suelta una banda armada de matones que debía ser detenida de inmediato.
El Ministerio del Interior y la Fiscalía de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tomaron el caso y en septiembre casi toda la policía de Chelyabinsk buscaba a los bandidos. Se tomaron medidas para proteger a las posibles víctimas. Los techos de los taxis en Chelyabinsk comenzaron a ser cubiertos con una pintura fluorescente especial para que fueran visibles desde el aire. En la carretera patrullaban constantemente patrullas adicionales y a los inspectores se les dio la orden de revisar absolutamente todos los vehículos que pasaban por la ruta. Con esas medidas, los bandidos serían capturados tarde o temprano. Kolchin lo comprendía, pero no pensaba parar, ya no podía. Al contrario, propuso a sus cómplices una gira por la región, viajar, disparar por botín, cazar conductores. Cuando nadie aceptó, Igor se puso muy triste. Yevgeny Goncharov, quien se unió a la banda después de todos, también entendía que la cosa se estaba poniendo peligrosa. Por esos crímenes le esperaba la pena máxima y la posibilidad de la pena de muerte de repente se volvió terriblemente real. Goncharov decidió salir de la banda cometiendo un delito menor. Lo más sencillo y accesible era el vandalismo. Una vez, la central de una comisaría en Chelyabinsk recibió una llamada. Un joven borracho con escopeta recortada amenazaba a transeúntes en la calle. Era Goncharov. Lo detuvieron de inmediato y lo llevaron al centro de detención preventiva. No opuso resistencia. Los agentes revisaron la escopeta recortada del joven, pero no coincidía con las usadas en los disparos a los fallecidos. Kolchin se molestó por la deserción de Shenka, pero no pudo hacer nada. Goncharov no fue la primera advertencia. En la banda, el descontento crecía desde hacía meses. El hermano mayor y cómplice de Igor empezó a desobedecer seguido, se negaba a cazar y respondía mal a las órdenes. No soportaba la crueldad del líder. Igor amenazaba a su hermano para que participara en los golpes, pero la banda casi se rompía. La fuga de Goncharov solo contribuyó a esto. El 18 de septiembre de 1889, el inspector Sheikh Islamov detuvo el taxi donde viajaba Igor. El auto era de Yevgeny Sodomsky, la última víctima de Kolchin, quien murió ayer. Igor fue descubierto por una foto suelta y huyó, pero dejó su licencia en la guantera del auto. El final de la banda era inevitable. Igor Kolchin fue buscado por la policía y lo primero fue interrogar a su familia. Al inicio, Vladimir negó relación con los asuntos de su hermano, afirmó no saber nada y no ser cercano a Igor. Pero Lyudmila Kolchina no logró ocultar por mucho los crímenes de su esposo. El secreto que guardaba tanto tiempo quería salir a la luz. En la celda, Lyudmila confesó todo a su vecina y al día siguiente escribió una confesión completa. Oleg Malajov y su hermana fueron arrestados y a Yevgeny Goncharov, en el centro de detención, le presentaron nuevos cargos graves. Aquí también confesó todo Vladimir Kolchin. Fue él quien reveló a la investigación el paradero de su hermano, contando que se escondía en el bosque detrás del embalse de Orgasinsky. Igor Kolchin fue detenido. Se supo por qué no disparó a los inspectores y prefirió huir. Resultó que en la escopeta recortada solo quedaba una bala. Kolchin la guardó para sí mismo por si la policía lo alcanzaba. Por eso tampoco disparó al chico que vio en el camino. Kolchin intentó quitarle la motoneta, pero el chico se soltó y salió huyendo. En los interrogatorios, Lyudmila Kolchina y Elena Malajova decían que temían a Igor y a los hombres, por eso no hablaron ni acudieron a la policía. Pero los hombres decían algo distinto. Vladimir contaba que las mujeres no solo les ayudaban a vender lo robado, sino que también les daban apoyo moral, animándolos después de cada incursión exitosa. Lyudmila llevaba el oro que su esposo le quitaba a las mujeres mutiladas, y con el vestido tradicional de una de las víctimas se hizo una falda. El propio Kolchin lo dijo de manera breve y clara: simplemente me gustaba hacerlo, me gustaba destruir personas. Durante una de las sesiones también mencionó otro motivo: quería superar al famoso bandido de los años 20, Lenka Pantelev, quien tenía 12 víctimas en su haber. Kolchin podía sentirse orgulloso de sí mismo, lo logró. La pericia psiquiátrica forense confirmó la responsabilidad penal de todos los criminales y el caso fue remitido al tribunal. El proceso judicial fue muy sonado y causó gran repercusión. Los familiares de las víctimas encendían velas por el descanso de sus seres queridos directamente en el pasillo del edificio del tribunal, llevaban flores.
La sala del tribunal estaba llena, muchos lloraban, algunos se desmayaban por no soportar la tensión emocional. Al reconocer uno de los testigos los pañuelos de su difunta esposa entre lo incautado en casa de Kolchin, los presentes casi destrozan a los acusados. También declaró en el juicio la primera víctima de Igor, a quien le fracturó la cabeza con pesas. Kolchin escuchó su apasionado discurso con calma y no pensaba arrepentirse. Aunque sabía que merecía la pena máxima por esos crímenes, Igor aún confiaba en que los jueces le tendrían piedad. En cada audiencia, el criminal llegaba bien afeitado, vestido pulcramente y hablaba cortésmente, pero sus modales no engañaron a nadie. Las pruebas eran evidentes y los crímenes muy graves. Por decisión del tribunal, Igor Kolchin, su hermano Vladimir y Oleg Malajov fueron condenados a la pena máxima, la pena de muerte por fusilamiento. Kolchin sonrió irónicamente al recibir su sentencia, pero solo fingía. Al volver al centro de detención, el criminal luchó por su vida con la misma tenacidad que sus víctimas. Presentó una queja ante el Tribunal Supremo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, pidiendo otra pericia psiquiátrica judicial. Según Kolchin, la anterior se realizó de manera descuidada. Los resultados se alteraron para satisfacer la demanda de justicia de la sociedad. Me considero medio enfermo mental, escribió él en la queja. A veces no entiendo lo que hago. Kolchin también se quejaba del trato del personal en el hospital donde lo examinaron. Contaba que los doctores lo visitaban y una limpiadora le dijo: «Hubiera sido mejor que te quemaras tú, no otras personas». En su queja, Kolchin mencionó a su tía con esquizofrenia y un episodio cuando su hermano Volodia se subió sobre él de bebé. En ese momento dejó de respirar, apenas lograron salvarlo. También recordó el barril de tristeza de la dama de su padre, quien lo castigaba cruelmente. Según Kolchin, esto debía convencer a los psiquiatras de su enfermedad, pues tales traumas no podían pasar desapercibidos para la psique. No se ordenó otra evaluación. La elocuencia de Kolchin no funcionó. Luego Kolchin presentó otra queja, exigiendo una nueva evaluación y amenazando con huelga de hambre. «Vendrán por mí y tendré que decidir», escribió él de forma enigmática. Esa queja tampoco ayudó. El tribunal confió en los expertos de Chelyabinsk. Kolchin, tal como lo advirtió, inició una huelga de hambre. Al día 21, debilitado, se suicidó en su celda usando una sábana como lazo. Esto sucedió el 28 de octubre de 1991. A Vladimir Kolchin y Oleg Malashov les cambiaron la pena máxima por 15 años de prisión. Evgeny Goncharov recibió 13 años, pena que también fue reducida. Elena Malajova y Lyudmila Kolchina recibieron 7 años en la colonia, pero solo pasaron allí 4 años y salieron en libertad. Su destino posterior sigue siendo desconocido.